Hoy comenzamos la andadura de Hablemos de Vida. Vamos a mantener conversaciones con personas del mundo de la cultura con el fin de visualizar y ayudar a entender la muerte, la enfermedad y el duelo como parte de la propia vida. No sé si lo conseguiremos, pero de lo que estamos seguros es que no vamos a participar ni contribuir a negar lo certero, a participar en esta cultura y fobia a algo tan natural como la vida misma. Hoy comenzamos Casa de Rosa Corujo para hablar con el tenor Pancho Corujo, uno de los tenores más prometedores. Su actuación a lo largo de todo el mundo lo avala, además de varios premios importantes en el mundo de la lírica. Bueno, buenas tardes, Pancho. Buenas tardes. Empiezas de que este proyecto, después de hablando pues de vida, que vamos, yo de que pensaba empezar con otra gente, pero bueno, de que las circunstancias y nada, pues de que agradecerte mucho que nos des tu tiempo y... Agradecerles a ustedes el proyecto, que es Sí. precioso y seguro que va a ser muy interesante, vamos. Sí, sí. Y el proyecto hablar de vida simplemente, pues no, o sea, en esta sociedad pues tenemos una protección que no hablamos de la muerte, que no la miramos a los ojos, bueno, pues que guardamos silencio. ¿Y tú cómo vives esto? A ver, hablar del concepto de la muerte, que además yo lo he vivido, de la muerte de los seres queridos, en una edad ya en la que creo que debería haber tenido un cierto background para poder encajarlo, y sin embargo me costó muchísimo. Sin embargo, ha sido de los procesos más duros, el proceso más duro que he pasado en la vida, ¿no? En la muerte de mi padre, joven, y la joven él, pero yo, como digo, yo tenía 35, 36 años, quiero decir, yo ya no era un niño, la muerte de mi abuela también, y en mi caso yo sí que he tenido que hacer una reflexión grande sobre este hecho, ¿no? La muerte, sí, al final es un... Si lo llevamos al nivel de concepto, pues es un hecho cotidiano, es al final el camino, es la meta al final del camino, que es una certeza, la muerte, sí, es una certeza. Y creo que se habla poco porque también es el fin de las palabras, la muerte, ¿no? Es algo que es un inefable también, ¿no? Porque es verdad que aunque la religión, la filosofía, la medicina nos han dado respuestas, y yo he sido a mí me gusta mucho profundizar o intentar profundizar sobre lo que me está pasando, ¿no? A través de la lectura, a través de la cultura, que son mis grandes inquietudes, ¿no? Sí es cierto que no hay nada en ese momento, en esos momentos de luto, de duelo, o de pensar en tu propia muerte. Es cierto que no hay nada que te consuele demasiado. Por eso a mí me gusta pensar más y a lo mejor es un refugio, pero me gusta, sí, más pensar en un punto más espiritual. Mira, Platón decía que la muerte es un cambio de lugar para el alma. Y además, de una forma muy bonita, decía que el alma, cuando se libera del cuerpo, pasa a vivir en el mundo eterno de las ideas. Me parece una frase preciosa. Y yo creo que al final nuestros muertos son ausencias que nos acompañan, ¿no? No en un punto de vista esotérico, no. Pero están ahí, están en el mundo de las ideas, de nuestras ideas. Y hay algo que he sacado conclusiones también, que es que al final nos pasamos la vida pensando o criticando o intentando entender cómo piensa el otro, y no nos damos cuenta que a los pocos meses, cuando estamos muertos, a los pocos meses ya se van a acordar de nosotros poca gente, ¿sabes? Entonces, al final hay un desgaste importante en la vida, que cuando llega la hora de la verdad, esto me dio por analizarlo, ¿no? Cuando pasé por todos estos procesos, y cuando llega la hora de la verdad, digo, perdemos mucho el tiempo analizando a los demás, como hablábamos antes off the record, ¿no?
la escucha tecnificada del músico, ¿no?, hace que muchas veces no disfrutes de la ejecución del otro, ¿no?, porque estás demasiado pendiente de cómo lo hace. Y creo que para la vida, en las relaciones humanas, es también importante, es muy importante también quitar la barrera de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios complejos. Ya sé que es muy difícil. Sí. Y tratar de llegar al discurso real de la otra persona. Yo creo que eso es algo que aprendí a través de, a raíz de tener un conocimiento cercano de lo que era la muerte de un ser querido, muy querido, ¿no? Y además una muerte muy repentina. Pues mi padre murió en 6 meses, le dieron el diagnóstico y en 6 meses murió. Entonces fue todo muy vertiginoso y no te da tiempo muchas veces de analizar. Y bueno, así que claro que de la muerte no hablamos, pero probablemente tiene también que ver con el miedo, con superstición, tiene que ver con tratar de, al no hablar no existe, ¿no? Es algo, y en sociedades tan desarrolladas como la nuestra, creo que en las que hemos avanzado tanto, a niveles no solo sociales, sino también culturales, creo que se nos han olvidado un poco los valores espirituales, ¿no? Y me parece que es fundamental para tener una experiencia de vida plena, tener acceso o la apertura a un mundo espiritual, que cuando hablo de esto no me refiero, también me refiero a Dios, también me refiero para el que lo quiera creer, y al mundo de las humanidades, ¿no? Porque al final es esa experiencia la que yo creo que sirve para tener una vida plena y desarrollada, ¿no? hasta que llega la muerte, y que al final, vete tú a saber, porque no, como digo, es un inefable, es el fin de las palabras. Esa frase me la acabo de sacar de la manga, pero me la voy a tatuar. ¿Y de qué crees que el mundo de la cultura, pues de que podría ser algo más, pues ¿por qué de que cambiemos este concepto? A ver, yo estoy muy obsesionado con la divulgación, muy obsesionado. O sea, y me he dado cuenta que ha sido en los últimos años. No sé si es la crisis de los 40 pero hacer entender a alguien lo que a mí me ha aportado la música, o sea, es para lo que un poco creo que al final canto, o para un poco, para lo que creo que al final llevo toda la vida haciendo música, ¿no? Para llegar a esta conclusión de que ojalá pudiera hacerle entender a esa persona lo que siento yo, ¿no? Y claro, y es que me parece, y vuelvo a la pregunta anterior, me parece que es esa experiencia la que te lleva a un mundo muy distinto, más allá de un problema evidente que tenemos en la vida común que hacemos aquí, que es el problema de lo material, de lo tangible. Por eso hablar de conceptos tan amplios como la vida, como la muerte, como el arte, o qué puede hacer el arte, o qué puede hacer la música o qué debería ser, qué deberíamos hacer los que la ejercemos, ¿no? para hacer entender, pues al final nos dedicamos también nosotros a algo que está lleno de incertidumbre, que está lleno de soledad, que está lleno de incomprensión también, porque muchas veces aquí parece que todo necesita tener una contraprestación tangible, que se pueda tocar. Y es absurdo. Yo no puedo poner a la música como si... O sea, a mí me molesta decir que soy profesional de la música. No es que me moleste, es que es mi pasión, es mi deber, es un impulso que me empuja, ¿no? a seguir haciéndolo, a seguir desarrollándome, pero mucho más que el valor en ejecución como solista, es el valor en ejecución como colectivo,
no solo de todas esas personas que te están viendo en un momento determinado, a las que le estás intentando hacer sentir lo inexplicable que tú sientes, ¿no?, en ese momento que estás haciendo, sino todas las personas que te han venido también por detrás, ¿no? Todo eso está ahí, todo eso está en el lenguaje musical, ¿no? Por eso está considerado, bueno, también Platón, ¿no? Pues yo no soy un experto en Platón, pero en este caso me viene también, él la sitúa en la calificación que él hace sobre las artes, sitúa la música como el arte más elevada, ¿no? Pero porque tiene mucho que ver con lo inexplicable. ¿Por qué? Porque al final el poder de la palabra, el poder de la pintura, el poder de la escultura, el poder de la danza tiene un alto grado estético, ¿no? Evidente, que tú lo estás viendo, ¿no? Después, claro, esas emociones llegan hasta ti y tú le das una vida a eso a ese cuadro que estás viendo, le das tú tu propia vida o a esa lectura que estás teniendo, ¿no? Como cuando leemos una novela que nos gusta mucho y después la llevan al cine y dices, yo no me imaginaba a este tío así, ¿sabes? Yo pensaba que era un señor calvo y aquí me ponen a Brad Pitt, ¿sabes? ¿Comprendes? Creo que esa es la parte más importante que tenemos que tener del compromiso de los que nos dedicamos a las artes, ¿no? Un poco transmitir los valores de una vida dedicada a algo que está hecho para emocionar, ¿no? Para disfrutar o para llorar o para traerte recuerdos yo te contaba antes que yo colaboro mucho con he cantado en varios centros penitenciarios muchas veces durante mi vida y hacerles escapar de ese momento, ¿no? Me da igual lo que hayas hecho, ¿sabes lo que te digo? Estás en este momento, tienes un cantante, estás preso, bien, pero sentirte libre un momento, ¿no? O sea, yo tengo ese tipo de ideas que hoy creo que no están de moda. Hoy está de moda todo lo productivo, lo de me levanto a las 5 de la mañana, me doy tal, y para aprovechar el tiempo, ¿sabes? Y después si estás ahí es por culpa tuya, ¿sabes? Que esa es otra, ¿sabes? Sí. Hasta con los enfermos, ¿sabes? Parece, no, se enfermó porque quiso. No, hombre, no. Aparte que tenemos que ponernos en la piel del otro. O sea, al final se habla demasiado de tolerancia sin entender lo que es, ¿sabes? Y la palabra respeto está implícita dentro de la definición de tolerancia, ¿no? Pero tolerar no es te dejo vivir como tú quieras mientras a mí no me influye, ¿no? Es quiero entenderte, claro. Quiero entenderte para poder respetarte. Sí. Y creo que aunque me estoy enrollando y me estoy yendo por los cerros de Úbeda, abro abanicos y se me va la pinza. Pero creo que son experiencias de vida que tenemos los artistas que inculcar y que divulgar y que hacer entender a la gente que hay algo más allá de que estar pagando un coche, que yo también lo hago, sí, pero claro. Quiero decir que hay algo más allá, hay algo muchísimo más grande. Y creo que esa experiencia espiritual es la que al final, y la experiencia cultural, la experiencia de las artes, ¿no? Es la experiencia de las humanidades que tan denostadas están. Creo que es lo que te da herramientas para poder entender los problemas, los éxitos o los fracasos que te va a deparar la vida impepinablemente, incluso la muerte, para poder entender o la muerte del vecino, de un ser querido, o la tuya propia, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que ahí está, dentro de todo esto que acabo de soltar, creo que es la labor de los artistas, ¿no? Y al final hacer emocionar a otros y hacerlos escapar recuerdo en la película Cadena Perpetua, que está basada en la novela de Stephen King, La maldición de Shawshank, cuando Andy Dufresne, el protagonista, Tim Robbins, se encierra en el despacho del alcaide de la prisión y coge el magnetofón y lo pone en el micrófono
y ponen las bodas de Fígaro, ¿no? El dúo de las canzonetas sull'aria. Que suave firetto, piririri. El dúo de dos mujeres, y entonces está la voz de Morgan Freeman en off. Cuando todo el mundo se para, se queda paralizado, ¿no? Y hay y en la narración, él dice, hasta el último hombre de aquella prisión se sintió libre en lo que duró aquel momento. Ninguno de nosotros sabía lo que estaban cantando aquellas dos italianas, que es algo muy interesante. Pero sí puedo asegurar que hasta el último hombre de aquella prisión se sintió libre, ¿no? Y eso es uno de los poderes de la música. Y eso tenemos que entender y además, en esa misma escena, a este hombre lo encarcelan, lo mandan al calabozo en soledad durante un montón de tiempo, y cuando él sale dice, tenía al señor Mozart en la cabeza. Esa idea a mí me encanta, claro, porque es una idea de vida para la soledad, para todas las experiencias traumáticas o negativas que tenemos en la vida. Y eso solo lo dan las artes, y en especial te diría que la música. Sí. Yo tengo mi propia banda sonora, pues, del dolor, ¿no? De hecho, yo de la música lírica de que no sé nada, soy un inculto. No. Pero yo empecé acompañando a enfermos, pues, de VIH, a personas que convivían con el VIH, y gracias a la película Filadelfia, pues conocí a María Callas, con La Mamma Morta. Y yo la utilicé muchas veces para provocarme el llanto. Claro. Y la tengo como una banda sonora para ayudarme. Desde que tu dolor tiene también una banda sonora. Pues probablemente sí, pero, o sea, probablemente no, sí, claro que sí, pero es tan amplio el repertorio, porque yo al final soy un aficionado musical de amplio espectro, ¿no? Sí. He tocado todos los palos y he intentado profundizar en todos los palos, no solo como ejecutor, sino también como escuchante, como aficionado, ¿no? Pero sí que te diría que hay música que me ha acompañado toda la vida. O sea, realmente yo no me considero más músico ahora que cuando tenía 3 años o 4. No. Yo siempre he estado, ya lo sabes, por mi familia, he estado muy involucrado, pero nunca hubo un momento que no esté relacionado con la música en mi vida, ¿no? No sabría definirte cuál es la banda sonora de mi vida, pero seguro que si pienso en algún momento, también hay música detrás, ¿no? Fíjate, cuando murió mi padre, justo una semana después, yo pedí permiso, yo estaba en Miami cantando Flauta Mágica, ¿no? Y entonces, claro, podría decir que una ópera tan esperanzadora, tan luminosa como la Flauta Mágica, que la compone Mozart justo antes, bueno, y incluso contemporáneamente al Requiem. O sea, compone ahí, o sea, el maniqueísmo en estos momentos, la luz y la oscuridad se estaban desarrollando en su cabeza a la misma vez, ¿no? Es algo solo exclusivo para mentes superiores, como era la de él, ¿no? O para talentos superiores. Claro que la tengo ahí. Y encima... Claro, estando aquí en Lanzarote, él muere, me voy para allá a los 4 o 5 días y empiezo a ser yo del personaje principal, Tamino, que es un hombre, es un héroe y es verdad que canta melodías bellísimas, pero no deja de ser un héroe de la ópera, ¿no? O el héroe de la ópera. Y sin embargo yo por dentro estaba muy angustiado, tenía todas estas angustias, sobre todo por ser, pues, la primera muerte así. Pero sin embargo me ayudó. Fue también una protección, ¿sabes? Fue también un refugio, también fue algo que está tan conectado a las emociones que te ayuda a... no diría disociar,
de lo que te está pasando, porque realmente eso está contigo y seguramente lo estás transmitiendo. Seguramente no fueron las funciones más alegres de mi vida, también para el que me escucha, también para el que no me conoce, ¿no? Pero Pues digamos de que la pero sin embargo no puedo olvidar que eso está ahí. Claro. No puedo olvidar que justo después canté la Novena Sinfonía de Beethoven en Santo Domingo, mientras vivía todo ese proceso. Después canté Francisquita y además escuchaba otras músicas, ¿no? Escuchaba otras músicas y otros testimonios. Yo, para poder hacer frente a todos estos, también estando muy lejos, estando muy solo, estaba solo en Miami, estaba solo en Santo Domingo. Me fui a Tenerife y aunque allí tengo muchos amigos muy, muy cercanos, estaba solo. Y yo lo que hice fue aprender, como es tu caso, de la experiencia personal de mucha gente que lo había escrito, que lo había puesto en negro sobre blanco. Entonces yo es algo que recomiendo mucho a los artistas, porque hay un punto, aparte de que nuestra carrera ya de por sí es muy solitaria, yo recomiendo mucho leer sobre el luto con testimonios personales, sobre experiencias personales. Yo había leído mucho, y he leído mucho, y sigo leyendo mucho sobre testimonios personales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no solo del tema de los campos de concentración, sino gente que lo vivió no estando dentro, o siendo un exiliado, o siendo alguien al que le quitan el pasaporte, como Richard Tauber, un tenor, al que le quitan el pasaporte y se vuelve un ilegal dentro de su propio país, o sea, cuando lo había sido todo, ¿no? Y de ahí pasé a estas memorias del luto, pues leía Delibes, leía a Fernando Savater, leía a Paco Umbral, falleció un hijo y tiene un libro muy duro, Mortal y Rosa, Sergio del Molino, mucha gente, incluso internacionales también, Una pena en observación, que me parece un título brutal. Y me ayudó muchísimo. ¿Eso de qué te ayudó? Me ayudó muchísimo, sí, porque era la imagen externa de algo que tú también acabas de vivir, y entonces empiezas a reconocerte un montón en lo que piensa el otro, ¿no? Así que sí, fue por decir los títulos, Mujer de rojo sobre fondo gris, de Miguel Delibes, sobre la muerte de su mujer, sobre la enfermedad y muerte de su mujer, La peor parte de Fernando Savater, también sobre el Mortal y Rosa, como dije, Paco Umbral, sobre la muerte de su hijo, La hora violeta de Sergio del Molino. Fueron libros que me ayudaron mucho. Una pena en observación, que es de C.S. Lewis, y más que seguro que me estoy olvidando, porque yo soy bastante obsesivo, porque para los músicos hay una parte muy importante de la obsesión, y yo además me viene de familia ser obsesivo con los temas, y sobre todo para profundizar también en lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Que al final ha sido un reconocimiento propio muy, muy, muy importante, ¿sabes? Muy importante, de un viaje personal que seguramente hasta ese momento no solo no lo había hecho, claro, sino que tampoco había tenido la pulsión por hacerlo, ¿no? Sí. ¿Echaste algo? Ni sé cuál era la pregunta que me había hecho. Sí, está bien. ¿Hay algo de que echaste en falta en ese proceso, pues, de duelo, de qué soledad? Fíjate, yo siempre una vez mi psicólogo me dijo que yo era un enfermo de la justificación. Sí. Y entonces creo que no me lo dijo como diagnóstico, sino fue ya que, claro, lo tenía tan loco que me dice, mira... De que lo puso entre comillas. Sí. Yo, tío, no justifiques a todo el mundo. Fíjate, hay seguramente en la conversación hay un exceso de prudencia de decir lo que te está pasando, que yo he perdido gracias a pasar por ese proceso. Pero me pregunto cómo será la persona que no ha sido capaz de superarlo y
y que no tiene a mano tampoco gente que le pregunte, oye, tío, de verdad, Sí. si te hace falta llamarme a las 5 de la mañana porque tienes alguna duda existencial sobre lo que te está pasando, sobre la tristeza, como si me quieres hablar del tiempo, aquí estoy para que me llames, ¿no? Me da... porque yo sí que tuve un círculo que es verdad que a veces no yo también me sentí incomprendido, obviamente, Sí, claro. pero pensé mucho en esas personas que a lo mejor no tienen esa capacidad de autopercepción, de decir, ¿qué me está pasando? A lo mejor necesito ir a hablarlo con algún profesional, a lo mejor necesito una lectura, a lo mejor necesito la música para poder llegar a reconocerme en lo que me está pasando, ¿no? La sensibilidad. Yo fui un niño muy sensible para el arte, con mucha vocación para la música. Y sin embargo, cuando empiezas en la edad, cuando eres niño, a que te importa también tu círculo social y lo que piensan los demás de ti, esa parte sensible la escondía. Yo creo que es un proceso natural. Sí, sí. Pero la escondí también en la adolescencia, me desenvolví bien. O sea, no tuve ese problema. Sin embargo, yo sabía que por dentro a mí había cosas que me impresionaban, ¿no? Ya no solo de la música, también de la pintura, de la poesía. Yo leo mucha poesía, que es algo que recomiendo. Porque parece que hay que ser... Antes decías, no, tú me dijiste, no, yo soy un ignorante en el tema del lírico, de la opereta. Me da igual, es que es mejor. Es que ojalá yo pudiera volver ahí, ¿sabes? Y porque tienes la oportunidad te puedes dar todavía la oportunidad de que eso te guste y que se convierta, y si se convierte en una afición, o sea, estamos hablando de un arte que es verdad, que es arqueológico, porque vamos a decir las cosas como son, porque verdaderamente no hay ópera contemporánea o moderna que se pueda comparar a la anterior, pero también sigue siendo novedad, ¿no? Entonces, para resumir en lo que me preguntabas, yo creo que lo que eché en falta durante mi vida es a veces no haber sido más abierto con mi sensibilidad, ¿no? Y este tipo de planteamientos que no vengan más desde fuera, ¿no? Volvemos otra vez al tema del desarrollo de las humanidades, de la salud mental, de ser más conscientes de todo esto y menos de que 2 más 2 son 4, ¿no? 2 más 2 también son 4, sí. Porque 2 más 2 son 4, pero 1 más 3 también son 4, sí. 1 más 1 más 1 más 1 son 4. Entonces, yo soy un gran defensor de la duda y de la contradicción. Creo que la gente inteligente es la que se contradice durante su vida. O sea, estamos obligados a no pensar lo mismo con 50 que con 20 años. Claro. ¿No? Entonces, porque si no sería fanatismo. Y ahí Émile Cioran, que es un filósofo del que sí, que profundiza bastante, dice: el fanatismo es la muerte de la conversación. Por lo tanto, volvemos al fin de las palabras que te decía sobre la muerte. Por lo tanto, sobre todo porque deja de existir la duda, ¿no? Y la duda al final, para mí, siempre ha sido un trampolín. La duda, el no saber, ha sido siempre un trampolín para saber. Entonces creo que lo que yo he hecho en falta es más espíritu, más compromiso por intentar entender lo que no se sabe, ¿no? Fíjate, hay algo que yo pienso mucho. La gente antes había muchísimo más analfabetismo, era muy ignorante, pero creo que se preocupaban más por el saber. Fíjate lo que te quiero decir. Hoy lo damos por hecho y sin embargo nos olvidamos que hay mucho más y que es mucho más fácil acceder de lo que nos creemos, ¿no? Nos ponemos nosotros nuestras propias barreras y como te decía, al final considero, y esto es una reflexión que no he tenido siempre, o sea, es algo que me ha venido, o sea, esta certeza que tengo ahora de que tener un mundo espiritual
eh, está intrínsecamente ligado a tener una vida plena, bajo mi punto de vista. O sea, tengo clarísimo y eso ha sido una idea que me ha venido a raíz bueno, después de estas experiencias que he tenido, de la experiencia de ser padre a los 40 años también. Ahora considero que es fundamental vivir para alguien, no vivir para algo, ¿no? Que es algo que entronca seguramente también con el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí. Y que es lo que tú estás haciendo, porque al final todo esto es una tarea divulgativa que le das a los demás, que seguramente es un regalo, y es un regalo para mí también hablar de esto, por lo tanto te lo agradezco. Mira, vamos, de que te voy a contar algo de que personal, ¿no? De que mi padre, desde que murió en 2019, además yo hablé con él a las 9 y a las 11 estaba muerto vegetal, y duró 12 días en la UBI. Ahora que veas eso de que nos acompañe. Yo siempre, pues que me voy a subir a un congreso, algo, a hablar, yo tartamudeo. Yo siempre de que me acuerdo de mi padre, que él me decía, ¿en el escenario va a haber alguien más? No, y dice, pues entonces eres el mejor, ¿no? Claro. Y eso me provoca esta sonrisa que le quita peso y me sigue acompañando cada vez que tengo que afrontar delante de 300 o 200 personas a hablar. Claro. Y de que falleció en 2019. Pues a día de hoy, cuando tengo que afrontar la tartamudez delante del público, yo me lo traigo. Claro. Y de que me ayuda. Claro. Además es muy importante ese mensaje de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Sí. Hacer de lo que es... que seguramente va todo relacionado a lo que yo he estado comentando también, hacer de un no lo puedes llamar problema, pero de un acontecimiento trágico, sí. Sacar provecho a nivel existencial, a nivel personal, ¿no? que es como en el caso de la muerte de los seres queridos, ¿no? Que no quiero decir que sea... fíjate, antes me preguntabas que si echaba algo de menos. Creo que hay un mal social en no hablar de nuestros muertos. Y que debe ser algo durísimo. Sí. Debe ser algo durísimo cuando tienes una necesidad tremenda de hablarlo, de decirlo, y de, bueno, ya lo olvidarás, eso todo pasa. No quiero es que eso. Y aparte es que mi mayor deseo ahora mismo no solo es hablar de él, es el mayor respeto que se pueda hacer por el otro y la mayor demostración de amor, claro, es hablar de él. Tenerlo presente. Exacto, claro. Exacto. Y parece que eso es otro tabú, sí, de otro tabú social, por no querer incomodar, por no querer llevar la conversación a un terreno que se entiende como triste. Pero ¿por qué tiene que ser triste? Y si es triste, ¿qué más da que sea triste? Pero ¿qué más da que sea triste? Y si estamos hablando entre dos personas, y sobre todo cuando son amistades, o sobre todo cuando es familia, oye, vamos a hundirnos si hace falta, y vamos a abrazarnos, y vamos a decirnos lo siento, y vamos a decirnos te quiero, y vamos a comprender, y vamos a darnos la mano, y parecen tonterías, porque está considerado hoy como que todo esto... te lo digo en serio, o sea, hay hasta una consideración, primero, de pasteleo y segundo, de pérdida de tiempo. De, no, tú venga a producir, el muerto al hoyo, el vivo, ¿sabes? Y es terrible, ¿no? Y es terrible. Cuando hablar del ser querido ayuda a colocar el dolor. Por supuesto, ayuda. Por supuesto. Es lo que el doliente de que necesita. Por supuesto. Claro. Y aparte es lo que te decía, perdona, o sea, el amor por un ser querido trasciende lo físico. Claro. ¿Comprendes? O sea, no hace falta que esté para tú seguir queriéndolo, para tú seguir acordándote de él, ¿no? Para tú seguir echando de menos. Y aparte, para seguir teniéndole respeto, ¿no? Que al final dice, no, es que tengo que callarme la boca porque aquí no quiero que la conversación derive en... Oye, vale que tú vas a ir al supermercado y no le vas a decir no vas a decir ahí al cajero, oye, ponme bolsa y además... Pues te hablo de mi padre. pero tenerlo en el círculo social cercano, tenerlos muy presentes, como está mi padre en mi casa, por ejemplo,
yo creo que es fundamental. O mi abuela en mi vida, ¿comprende? O sea, es una persona con la que yo dormí en la misma habitación durante 6 años de mi niñez. ¿Cómo ahora puedo pretender que sea, no, pues mi abuela... No voy a hablar de eso porque no sé... ¿Sabes lo que te digo? O sea, falta de respeto para ella con todo lo que me dio, ¿comprende? O sea, es al final eso es lo que he hecho de menos, esa libertad, ¿no? Tanto que hablamos de libertad, de qué tal, de falta abrirnos no en todos los contextos, obviamente, pero no en todo contexto se puede sacar este tipo de conversaciones, pero sí atrevernos a crear el contexto para llegar a este tipo de conversaciones, sobre todo para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ayudar al otro, porque muchas veces tú hablas y seguramente el otro también tiene motivaciones escondidas que a lo mejor le vas a sacar abriéndote tú primero, ¿no? Que yo he tenido esta experiencia, la he tenido muchas veces. Y, tío, preguntarnos de verdad cómo estás. ¿Cómo estás? Y me voy a parar a escucharte. Sí. Que parece fácil, ¿eh? Y que parece que parece ya que de tanto decirlo lo estamos manoseando, pero la realidad es esa, que no nos paramos a pensar en el otro. Te hablaba antes del respeto, ¿sabes? El respeto es que quiero entenderte, es que la empatía es eso, ¿sabes? La empatía es no solo es ponerte en el lugar del otro en un momento dado, es entender los porqués de los razonamientos del otro, ¿no? Yo, pues de que yo cuando escucho a alguien hay algo pues que a mí de que me ayuda y quería compartirlo contigo, ¿no? Digo, aunque no lo entienda por qué lo has hecho así, yo de que me digo, pero es como él mejor pudo. Claro. Y eso me ayuda a entenderlo. De que lo hizo como mejor pudo. Y eso a mí de que me da una cercanía con el otro, con el doliente, que me ayuda mucho. Claro. Lo hizo como mejor supo. Sí. Por eso mismo el arte, las humanidades, las inquietudes culturales ayudan mucho. Porque te ayudan a hacer lo mejor que puedes, pero creo que afrontándolo con puntos de vista que seguramente te van a ayudar mucho a ti mismo, ¿sabes? Porque al final todo y esa experiencia individual se convierte en una experiencia colectiva, ¿no? Que al final es lo que a la conclusión que yo he llegado, y es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos intentando que esto llegue a oídos de otro para ver si el otro así se siente reconocido, se siente reconfortado, siente la necesidad de abrirse, de hablar, siente la necesidad de a lo mejor de irte a un psicólogo, que no es, yo lo digo sin ningún ambaje, o sea, y sin embargo, o sea, psicólogo o alguien que te... ¿sabes? Oye, es que tío, pero ¿por qué? Vamos a tomar un café. ¿Por qué? Porque necesito hablar, tío. Y te sientes y dices, mira, pues esto es así y así, ¿sabes? Y ya está. Pues de que precisamente eso yo le quería poner comillas y subrayarlo cuando has nombrado a tu psicólogo, ¿no? Porque, vamos, yo de que no podría acompañar sin terapia, por supuesto. Supervisión de casos y algo que me quita el sueño es de que la pandemia de la salud mental, ¿no? Y por eso me parece muy importante pues que alguien pues de que, como tú, de que nombre, pues que va a decir, que yo creo que deberíamos hacerlo todo como el que va al dentista o el que se hace una analítica cada cierto tiempo, ¿no? Claro, sí, pero totalmente. Y que además que haya mucha más... Entiendo que hay barreras importantes todavía, pero que hay que seguir levantando. Y la única manera que tenemos de levantarles es hablarlo abiertamente. Y además que no pasa nada. ¿Sabes? Que al contrario, pasan cosas pero muy buenas. Pero mucho mejores. Claro, mucho mejores. Claro. Sí. Es que solo escuchándote en terapia de que solucionas cosas que tú dices, ¿por qué no vine antes? Claro, totalmente. ¿Por qué tardé tanto en venir? Totalmente. Y a veces cuando te hacen una pregunta, porque es lo más interesante, o sea, cuando la otra persona no te conoce, ¿sabes?
y te hace preguntas que te dejan descolocado en un momento dado, para las que a veces seguramente en un contexto familiar a lo mejor te cierras, ¿no? Yeah. Y sin embargo ahí a lo mejor te cierras una vez o dos veces, pero si descubren que va por ahí los tiros, te acabas abriendo y es al final una explosión de cosas buenas, de experiencias que al final vas a saber colocar cada una en su sitio, ¿no? Y hacer la vida más sostenible también, ¿sabes? Que al final... sí, o sea, al final creo que hay que hablar más sobre salud mental y también preguntarnos entre nosotros. O sea, ya no es una cuestión solo de ir y tal, que también, pero entre nosotros, el tiempo, ¿sabes? Hacer que el encuentro entre personas sea más productivo, que no tengamos tanta prisa, ¿sabes? Mira, mi abuela, como nombraba a mi abuela, tenía unas frases muy lapidarias, y había una que decía que es que todos los bobos tienen prisa, ¿sabes? Y es una frase brutal, y yo la pienso mucho ahora. Pues claro, voy por Madrid, la ciudad, pita, no sé qué, ves al tío que te quiere adelantar, ves al otro que tal, y siempre ves, chacho, todos los bobos tienen prisa. Y uno tiene que hacer un esfuerzo y ser la resistencia. Y la resistencia es, oye, yo me voy a parar aquí contigo y me da igual si te voy a meter, si vas a pensar que te estoy metiendo una chapa. ¿Sabes lo que te digo? Claro. A lo mejor es mi necesidad, ¿sabes? Y a lo mejor te va a venir bien, porque a lo mejor tú de pronto, entre toda esa vida intrépida de pitos y del móvil y de tal y de todo ese nervio, a lo mejor tú de pronto dices, contra, pues no solo me vino bien que me soltara esta chapa, sino que yo me abrí también y empecé a soltar lo mío, ¿no? Pues ¿dónde te que te criaste con tu abuela? ¿En Mazdache? Sí, sí. Tú eres Sí, yo tuve la gran suerte de que mis hermanos, mi hermano Ciro es mayor 5 años y mi hermana Rosa menor 3, y a mí me cuadró pasar ese tiempo con mi abuela. Cuando murió mi abuelo Pancho nos fuimos a vivir a Mazdache y vivíamos con ella, y durante 6 años o 7 yo dormí en la misma habitación, hasta que me hice un poco más grandito y tal, pero hasta la adolescencia prácticamente. Y eso, los recuerdos que yo tengo de eso son experiencias que no voy a olvidar y que me han enseñado mucho. Por ejemplo, mi abuela yo creo que era atea, en realidad. Aunque decía que no, porque ese es otro de los tabúes, sobre todo de la gente de otra época, ¿no? Y sin embargo rezábamos todas las noches. Y ese mantra, ¿no? Era como la previa a dormir. Y rezábamos en voz alta, los dos acostados. Y además me acuerdo de toda la perorata, ¿no? Sí. De toda la letanía, que era larga, siempre decíamos exactamente lo mismo. Y el final, que era que toda mi familia tenga salud y paz. Que es precioso, ¿no? Sí. Es un deseo, Sí, es un deseo claro. que yo no lo entendía, o sea, lo entendí mucho después, ¿no? ¿Sabes? Pero en ese momento eres un niño, bueno, que toda mi familia tenga salud y paz y para adelante, ¿sabes? Yo lo quise hacer extensivo después, ¿sabes lo que te digo? O sea, no solo toda mi familia, coño, que toda la humanidad tenga salud y paz. Y fue una gran suerte el vínculo con ella, con tan diferentes edades, sin ser tu madre, quiero decir, ese lazo familiar que salta una generación, me enseñó muchísimo. Aparte, yo siempre he dormido muy poco, ella ya dormía muy poco, como la gente mayor que duerme, y tengo muy recuerdos muy bonitos. Íbamos en Mazdache antes de empezar el colegio, imagínate si era temprano, antes de empezar la hora del colegio, que yo iba al colegio de tías y vivíamos en Mazdache, nos íbamos por la mañana a las huertas que tenía parras y eso ahí, y estábamos ahí o vendimiando, haciendo cosas allí, o yo qué sé, o limpiando, o no sé cuánto, y yo ya después llegaba, tal, desayunaba, o sea, como, y me iba, y yo decía, y ahora lo pienso, y digo, esto a lo mejor es que eran las 5:30 de la mañana, o las 6, claro, porque de la casa a las huertas hay un trecho, ¿sabes? Y yo decía, y además descalzo, tal, como esta cosa de los abuelos que tienen un poco ese
ese margen de libertad para el nieto, ¿sabes? Que seguramente no me lo hubiera dado mi madre, porque en esas horas estaban durmiendo, además, claro. ¿Sabes? Y sí, soy consciente de que, y he llegado a esta conclusión también después, soy consciente de que tuve mucha suerte de esa convivencia tan estrecha con ella en esos años, sí. Y de eso, ¿no? Por ejemplo, ese mantra de rezar, ¿no? Yo siempre digo que, ahora que tengo un niño, yo siempre he dicho que el primer mantra de los humanos es mamá. Mamá, 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 mamá. Y es algo que tenemos que tener muy presente, esos momentos de meditación y de estar con nosotros mismos, ¿no? De hablarnos a nosotros mismos. Que es muchas veces en el acompañamiento, es algo que yo pienso mucho de los enfermos, ¿no? Sí. De los que están pasando por esos procesos, porque mientras están acompañados hay una parte muy terapéutica para ellos, seguro, de una grandísima ayuda. También en caso de fiarse de alguien que tiene experiencia, como es tu caso, ¿no? De lo que puedes decir, de cómo les va a ayudar todo eso, ¿no? Pero yo siempre pienso en las horas de soledad. Sí. Es una habitación de hospital a las 3 de la mañana, con los ruiditos típicos del hospital, y debe ser horrible. Debe ser no horrible, debe ser terrible. Y esas reflexiones seguro que se te viene toda a la cabeza. Claro. Por eso hay una frase que a mí me gusta mucho, que es las cosas importantes, al final las cosas importantes siempre son las del principio, que es una frase de Luis Alberto de Cuenca, pero me gusta mucho porque tiene toda la razón, tiene toda la razón. O sea, y todos volvemos a la niñez y todos volvemos con nostalgia de una vida pasada de felicidad, y seguro que ellos también, pero desde un punto de vista de lo que me va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Y ese que va a pasar, esa duda, que yo soy un gran valedor de la duda, en esa duda está todo lo que seguramente hemos intentado resumir aquí a cada uno, vamos, de la manera más humilde que quiero que todo el mundo lo sepa, porque realmente yo tampoco tengo certeza. Tengo una certeza, que es que me voy a morir, pero no tengo certezas en la vida, pero eso me ayuda también, no tener certezas y tratar de buscarlas, ¿no? Pero al final, bueno, las ideas, como las estrellas, están ahí, pero son un poco inalcanzables. Y yo, como última de que pregunta, haciendo honor de que también a lo que tú decías antes, el asentarte a escuchar, yo creo, pues desde mi experiencia, de que la mejor herramienta que tengo yo a la hora de estar con el doliente, con la persona que convive con la enfermedad, es una herramienta que no cuesta nada, no hay que ir a una universidad a estudiar, y es el silencio. Uh-huh. Entonces, haciendo honor a esto, yo la última pregunta es silencio sin pregunta, para que tú hables de lo que quieras, de lo que te surgió para ti, y yo guardo silencio. Pues nada, yo me gustaría hacer un llamamiento y un reconocimiento a todos los que dedican su vida a los demás. Creo que los que nos dedicamos a los terrenos artísticos estamos también muy vinculados a eso, porque al final esto es algo que siempre queremos entregar a los otros, porque sin los otros esto no existe. Y aparte está muy conectado también con las emociones, ¿no? Y entonces quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento y toda mi admiración a los que, como tú y como todas tantas personas, y como tú dices, ya no solo desde el plano académico, sino cualquiera puede ayudar a otro. O sea, entonces, a todos los que están ahí, se entregan en cuerpo y alma a los demás, vivir para alguien, no para algo, como dije antes, creo que es una de las mayores virtudes y capacidades y posibilidades de hacer que tenemos los humanos, y deberíamos hacerlo más.
porque además yo creo que todo el mundo es capaz en un momento dado a hacerlo. Y olvidarnos un poco de nosotros mismos o hacerlo también por nosotros mismos, pero olvidándonos un poco del mundanal ruido, ¿no? Que hay demasiado ruido. Por eso cuando hablas del silencio yo creo que es, sabes que en la música el silencio es muy importante, porque no solo a la hora de reflexionar, porque al final todos los trabajos artísticos se desarrollan en silencio y en soledad, pero específicamente en la partitura los silencios hay que respetarlos. Entonces, y muchas veces la emoción está ahí, no está en lo que se canta, ¿no? Y eso me parece una idea. Y también en la poesía el silencio es importantísimo. Cuando tú lees poesía, muchas veces los espacios que se quedan entre dos frases es donde está la virtud artística, o la reflexión, o la parte espiritual, o la parte emocionante de ese poema, o en la música, que es igual. Así que me gustaría agradecerte a ti y a todos los que hacen posible que se pueda seguir creyendo en la humanidad. Y otra cosa es también que antes, cuando hablaba de la vida, vivir de paso. O sea, de verdad queremos estar toda la vida viviendo de paso, sin involucrarnos realmente, no solo con lo que nos pasa a nosotros, sino con lo que les pasa a los demás. O si nos involucramos con lo que nos pasa a nosotros, hacerlo desde un punto de vista egoísta, que es muy fácil, a veces incluso puede ser justificado, con excepciones, pero de verdad, o sea, no involucrarnos en los problemas que tiene la gente de alrededor, o pensar como no están cerca, no me atañen. Lo pienso mucho de los compañeros africanos que los tenemos aquí al lado, ¿sabes? Que a veces los oyes que son como números, ¿sabes? O de esa familia. Yo pienso, por ejemplo, un ideal, una imagen ideal de una definición perfecta de felicidad es ver a mi hijo durmiendo, o ver a mi mujer con el niño durmiendo, y me emociono. Pero pienso en esa familia palestina que hoy el hombre está viendo a su mujer y a su hijo a lo mejor durmiendo, y me preocupa, y siento mucho que esté pasando por eso ese hombre, ¿no? Porque las emociones que debe tener dentro no son esas que todo el mundo debería tener cuando ve a su hijo dormir, ¿no? Es rabia, es deseo, es un deseo humano de venganza, pero que nadie debería tener. Debe ser terrible. Por eso creo que es fundamental hablarlo, decirlo, enfrentarlo, y sin ningún miedo. Pero ¿qué queremos nosotros? O sea, es que al final no podemos estar en la vida de paso. Lo mismo con lo de Ucrania, lo mismo con toda la gente que está con toda la gente que nace, vive y muere en sitios muy humildes, donde el desarrollo lo tiene, como por ejemplo decía, los compañeros africanos. Canarias deberíamos ser por obligación africanistas, por obligación, no es una cuestión de... No. Porque al final la casualidad ha querido que hayamos nacido a 100 kilómetros. A 100 kilómetros. O sea, a 100 kilómetros en el continente, a 100 kilómetros en Madrid, estás en... Pero es que aquí estás en otro país, estás en otro continente. Perdón. O sea, estás en otro continente. Entonces, sí, están los conflictos políticos. Detrás de todos los conflictos políticos hay un problema religioso. Eso decía Donoso Cortés, y tiene mucho sentido. Pues tenemos que luchar contra eso.
las personas, más allá de... Porque la política al final es eso que tenemos ahí, que está sucediendo, pero van cambiando las caras y van tal, y siempre dentro de los ideales y de las historias de cada uno, pero realmente es de las personas la sociedad. Sobre todo en países como el nuestro, que vivimos en democracia, ¿no? Es de las personas, podemos luchar para cambiar las sociedades desde el punto de vista individual, pero que esa iniciativa individual cree colectivos, cree un desarrollo colectivista, ¿no? Yo creo que el deber cívico de todos los humanos, la urbanidad es eso, ¿no? Es tener conciencia de lo que pasa del otro, de los problemas que tienen los otros y de lo que están sintiendo los otros, ¿no? Pues una vez más de que se demuestra que el silencio da producto de que guardas silencio y provocas que el otro se... Bueno, los silencios son fundamentales. Aparte, a veces la música ayuda mucho para estar en silencio y para estar volando en otros planetas, ¿sabes? De la imaginación, y eso es buenísimo. Puede que Pancho, de que decirte de que venía aquí con unas expectativas, pero de que las has desbordado. Bueno, muchas gracias. Yo como digo, yo soy músico, y soy un humilde músico, porque los músicos estamos obligados a ser humildes, porque venimos aquí y caemos en la música de regalo. O sea, y esto es un arte muchísimo más grande, o sea, que la persona. Entonces estamos obligadísimos a ser humildes. Ahí tengo una foto de Paco de Lucía, otra de Camarón, otra de los Beatles, que podemos considerar lo que queramos sobre ellos, pero seguro que, y no sé si llegaron a profundizar sobre esto, pero seguro que esa pulsión artística nace de la humildad. Sí. Y no con una idea de trascendencia. No nace con una idea de trascendencia, sale de la humildad de yo quiero hacer eso porque me llama tanto la atención y está tan por encima de mí y va a seguir estando. Sí, sí. Aunque llegue a ser el número uno, sabes que por encima de ti hay muchísimas más cosas. Por eso digo que estamos obligados a ser humildes, Sergio. Pues muchas gracias por robarle tiempo a tu familia, que pues ha venido unos días aquí a la isla y de que muchas gracias, compañero. Gracias, muchas gracias a ti. Seguimos colaborando, sí, sí. Para lo que quieran estoy aquí. De que seguimos aquí. Bueno, tío. Gracias. La muerte es una certeza, el fin de las palabras. Pancho es una persona que no solo me ha sorprendido, sino que además me ha generado una gran curiosidad. Hay tanto que desmenuzar de sus palabras, pero nada más conocerlo me ha hecho olvidar que hablaba con el tenor y se ha mostrado una persona enamorada de la duda, cercana y sobre todo humilde, con una capacidad de crear cercanía brutal. Nos ha regalado una bibliografía para acompañarnos en el dolor. Frases tan potentes como que, al final, las cosas importantes son las del principio. Con deseos tan bonitos como que el tiempo entre personas sea más productivo. Pero yo me quedo con la que decía su abuela. Todos los tontos tienen prisa. Me encantó. Un devorador de libros al que sobre todo le preocupa no vivir de paso. Echó en falta lo que tantos y tantos dolientes me han comentado a lo largo de mi vida. Él le llama un mal social, el no hablar de nuestros seres queridos, ya que para él nuestros muertos son ausencia que nos acompañan. Me pregunto, si es algo común en todos los dolientes, ¿a qué estamos esperando para cambiarlo? Me supo a poco escucharlo, es un conversador nato. No sé cuál será la obra más importante que ha cantado, pero deduzco por la expresión de su cara que la de ser padre para él es la que más satisfacción le está dando. Reconozco que me costó despedirme. Qué poco sabe Internet de Pancho. Llegué a mantener una conversación con el tenor y me despido de la persona. Ya reflexionando en casa sobre su cercanía y humildad,
Después de haber recorrido medio mundo, solo pude llegar a una conclusión, y es que tal vez, repito, tal vez, Pancho sigue caminando por el mundo descalzo como lo hacía de la mano de su abuelo.